Si gusta, un señor, grado también tengo del su hijo Vasco 1 al padre 35. y baja otro grado del padre al hijo 2. Entonces, los hijos son parientes en segundo grado. O sea, los hermanos son parientes en segundo grado. Y los nietos, ¿no ve? Los primos hermanos, entonces, subimos un grado al padre, al hijo 1, ¿no ve? Un grado. Luego al padre. Y bajamos al hijo 2 y al nieto 2. Los primos hermanos son parientes en cuarto grado. ¿Entendido? ¿Está entendido, compañeros? Sí, doctor. Doctor, me he confundido en eso de el primer hijo con el segundo hijo son parentescos en segundo grado, ¿no? Sí, porque se sube del hijo 1 al padre, ¿no ve? Al padre de ambos. Y luego Y se baja al hijo 2, por lo tanto se cuenta del hijo 1 al padre, un grado. Del padre al hijo 2, otro grado. Los hermanos son parientes en segundo grado. y los nietos, En cuarto grado. gracias, doctor. Hay varias sucursales. Hay una por... Entonces tengan eso presente, así se cuentan los grados. En la actualidad, obviamente, nosotros tenemos este parentesco de coñación existen normas que limitan, por ejemplo, que trabajen en una misma institución parientes de segundo grado, dice. O sea, que un hermano no puede trabajar y meterlo a su hermano para que trabaje en la misma institución. ¿Ya? Las prohibiciones van hasta el cuarto grado en algunas. Generalmente van hasta el cuarto grado. Esto es que entre primos hermanos, ¿no es cierto? El nieto 1 y el nieto 2. Es decir, que se ha tomado en el derecho administrativo, ustedes van a ver, este tipo de prohibiciones para que no existan grupos familiares al interior de instituciones. En la universidad nomás, en nuestra facultad se viola el derecho como nunca se ha violado. Parece la facultad de Derecho que es la cuna, digamos, debería ser el ejemplo de la universidad en cuanto se refiere a la obediencia y aplicación de la norma. Es la facultad más violatoria. A ver, hay padres, hay esposos trabajando. ¿Se dan cuenta? Hay padres e hijos trabajando. Solamente es posible, digamos, que padres e hijos puedan trabajar, o hermanos puedan trabajar, o esposos puedan trabajar, si estos han vencido un examen de titularidad. Claro, porque digamos, uno ingresa, un hermano o el padre da examen de titularidad, ya es titular él, y de pronto se titula también su hijo, ¿no? Las jibas para llevar. Esa es la única opción en la que es legal. Pero no encontramos, digamos, está trabajando el padre y de pronto ha ingresado el hijo. Y no son titulares los dos, ¿no? Bueno, son cosas que llaman la atención. Son solamente cosas que llaman la atención, pero que son aplicadas o han sido aceptadas por política. Por política. Bien, entonces ese es el parentesco de sangre. También los romanos inventaron, por así decir, el parentesco entre los parientes del esposo y de la esposa. ¿Ya?
Entonces de ahí nace, por ejemplo, el socrus, ¿no? ¿Qué es el sucre? ¿Qué es sucre? O sea, el suegro, ¿no? Ah, el Y suegro. la suegra. Entonces, inclusive hay prohibición para que trabajen los parientes consanguíneos y así también este tipo de parentesco que existe entre el esposo, entre los familiares del esposo y la esposa, y entre los familiares de la esposa y el esposo. Entonces un suegro no puede aprovechar su puesto de trabajo para meterlo a su yerno. Bien, entonces crean ellos este parentesco en el que los suegros y las suegras son parientes de los esposos, ¿no? Del esposo y de la esposa. Aparece entonces también en esa relación que existe entre los suegros de la mujer, de la esposa. La esposa se denomina nuera, ¿ya? Nurus. Nuera. Y el parentesco entre los papás de la novia, digamos, y el esposo de la novia, por así decirlo, el esposo de la mujer se le dice yerno. Yerno. Entonces, tienen que anotar ustedes esto porque la gente habla mal. Ya les he dicho, ustedes están para llevar cultura en sus familias. No pueden decirle yerna a la mujer. No, se le dice nuera, mi yerno. ¿Ya? Yerna, ya les he dicho, sería como reconocer que su hijo se ha casado con una trans, ¿no? O con un trans. Bien, entonces como ven, el derecho romano ha alcanzado a todos los niveles en los que nosotros nos movemos. ¿Por qué? Porque nos han traído los españoles, o sea, no hay que negar. Muy bien. Entonces, decíamos, ahora vamos a ver la patria potestad. La patria potestad se llama patria potestad porque viene del pater, ¿ya? Patria potestas. La patria potestad es un poder especial que ejerce el padre sobre los miembros de su familia. ¿Ya tirar? Uy, nos hemos saltado porque tenemos que ver tutela y curatela. Pero bueno, veremos nomás la patria potestad porque hemos hablado del parentesco añaticio y tenemos que ver de lo que es la patria potestad necesariamente. Bien, entonces les decía, la patria potestad va por la línea del varón, del pater. No ejerce, en el derecho romano, no ejercía la mujer, la esposa no ejercía patria potestad sobre los hijos. Como les dije también, el poder que tiene la esposa sobre los hijos es precisamente, pues de ahí nace el matrimonium, ¿no? El matrismanium, que es el poder que tiene la mujer, o la carga que tiene la mujer, sobre los miembros de su familia. Entonces,
ese es el único momento en el que la madre tiene poder sobre sus hijos. Entonces, bien, decíamos, resulta que la patria potestad es un poder especial que ejerce el pater sobre los miembros de su familia. Es un poder absoluto, diremos. ¿Por qué? Porque el pater familias tiene el poder sobre sus hijos y sobre las esposas de sus hijos, sobre sus nietos, las esposas de sus nietos, sobre sus bisnietos, las esposas de sus bisnietos. ¿Se dan cuenta? Y ellos decían hasta el infinito, hasta el infinito. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que también la patria potestad habría venido de la gens, ¿no? Antes de la Roma, antes de la creación de la Roma, viene de la gens, y las gens llevan esa costumbre a la Roma. ¿Qué quiere? Que entonces, con el nacimiento de la patria potestad, resulta que la mujer, como no ejerce patria potestad, se suma a la familia del esposo. ¿Qué es eso? Un churrasco, ¿Qué? una ¿Mi clase, hamburguesa doble pues? y un choripán. Y pierde la relación con su pater familias. Hamburguesa doble y un choripán. ¿De cuánto cobran el doble? Y al caer, al entrar dentro de la familia del esposo, el suegro ejerce patria potestad, ejerce poder sobre esa mujer, sobre su nuera, sobre su nuera. Bien, entonces, ¿cuáles son las características de la patria potestad? Primero, que es un poder absoluto que ejerce el pater sobre los miembros de su familia. Segundo, va por la línea del varón, nunca va por la línea de la mujer. Me está viendo con cara de brocheta, con cara de jiba. Tercero, No hay pollo. ejerce poder al extremo que puede ¿Quién ha definir hecho esas papas? el matrimonio o el divorcio Esas papas están muy quemadas. de los hijos. No hay pollo a la rana. Están dando. Obviamente, no de su hija, porque su hija ha caído bajo la potestad de el padre de su esposo. Tercero, o cuarto, creo, ¿no? Es el pater familias define también sobre los bienes de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, etc. Salvo que esos bienes hayan sido adquiridos en el ejercicio de su servicio militar, llamemos. Salvo que ese billete de su plata haya sido obtenido dentro del servicio militar y que se llama peculium castrense, es decir, el dinero, la riqueza que este hijo, nieto, bisnieto ha adquirido en su servicio militar. ¿Ya? Si todos los hombres iban al servicio militar, no duraba un año, no, duraba mucho, duraba 6 años. Si empezabas a los 14 años, a los 20 años, 21 años, recién te licenciabas, o sea, que tienes que servir a Roma durante toda tu juventud, que era tu juventud cuando eres más ágil, más fuerte, etc., ¿no? Bien, entonces, por eso es que se dice que la patria potestad es un poder absoluto, ¿ya?
se dice en algunos libros que es un poder sobre la vida y la muerte. No sé cómo se escribe lo que acaba de... Prisa. ¿De quién es ese plato? Bien. ¿De Velázquez de quién es? Entonces, la patria potestad ha sido mantenida, digamos, hasta nuestros días, pero no, obviamente ya no con las características que les he nombrado. La patria potestad ahora en el derecho moderno la ejercen ambos esposos, ¿no? El padre y la madre. Es el poder que ejercen los padres sobre los hijos, y ahí se detiene hasta la mayoría de edad. Obviamente hay hijos que se quedan hasta sus 30, 40 años con sus papás. Igualito caen bajo la patria potestad porque viven en su casa, digamos. Pero bueno, entonces, en el derecho moderno la madre también ejerce patria potestad sobre los hijos, ¿no? Define sobre los hijos su educación. Por eso le pedimos permiso a la mamá para salir, etcétera, ¿no es cierto? Si nos dicen no, es no. ¿Sí? A eso se le llama patria potestad. Sin embargo, la patria potestad ha sufrido en la historia del derecho dos golpes importantes. Uno, de parte del socialismo. Marx definió en su manifiesto comunista, un librito chiquitito, vale la pena leerlo, no para darse cuenta, por cultura, no hay que leerlo. Decía él que la familia y la religión eran los principales enemigos del socialismo. ¿Por qué? Porque él creía en el poder del Estado. Es el Estado el que tiene que ejercer poder sobre tus hijos. ¿Ya? Esto ha sido traducido en el socialismo. A ver, como ejemplo tenemos Cuba, ¿ya? Los padres ejercen patria potestad sobre sus hijos hasta que ellos van al colegio, digamos hasta los 6 años. Una vez que lo inscribes a tu hijo, que lo metes a tu hijo al colegio, ya no ejerces potestad sobre él. Le trasladas al Estado. Entonces el Estado define qué es lo que le ha de educar, con qué le ha de educar. ¿Ya? Pues tú no puedes observar eso. ¿Ya? Entonces, como ven ustedes, en el socialismo se delimita la patria potestad. Y lo mismo pasa en el fascismo, ¿no? Son primos hermanos el fascismo y el socialismo. Son primos hermanos. Porque también en el fascismo español e italiano, que el italiano es la madre del fascismo alemán, ¿ya? Porque Hitler se copia de Mussolini en muchas cosas. Se copia en realidad casi todo y Hitler le da su toque personal también. El fascismo español, por lo tanto, lo mismo. Pero el fascismo español, digamos que está más cerca nuestro por la influencia española que hemos sufrido. Pero en el fascismo español sucedía lo mismo. Una vez que tú dejabas a tu hijo en el colegio, era el Estado el que se hacía cargo de la educación de tu hijo. Sí, que le metía las cosas que quería dentro de la cabeza, ¿no? Odio en el socialismo, el odio a la religión, en el fascismo una religión exacerbada, ¿no? Y el odio al socialismo. Y así. Los inventos del fascismo de creer que existe una raza única, fuerte. En el socialismo es el soldado, el hombre y la mujer que se crían y se educan dentro del socialismo,
y que aquellos que no están criados de esa manera, pues son personas de segunda clase. En ambos se odiaba al judío y a los gitanos, a los homosexuales, etcétera, ¿no? A los que tenían malformaciones, a los que eran Down. Sí, en ambos, o sea, tanto en Cuba como en la Rusia soviética se han eliminado personas solamente porque eran gitanos y judíos también. Miren, si ustedes ven la película El violinista en el tejado, me van a entender. Entonces, lo otro como ven ustedes, entonces, tanto el socialismo como el fascismo eliminan la patria potestad. ¿Ya? Eliminan la patria potestad. En el derecho moderno, en la actualidad, se está observando también la patria potestad con las ideas nuevas de la ideología de género. El niño tiene que entregar, más bien los padres tienen que entregar al niño a las escuelas para que en las escuelas se los eduque sin ningún sentimiento patriarcal, que no reconozcan el poder de los padres y tampoco reconozcan, digamos, al hombre, no al hombre como hombre sexualmente, ¿no? Y puedan abrazar otro género. Entonces vemos en la Argentina, por ejemplo, que han avanzado harto en esto. Sí, se avanza, no siempre se avanza hacia adelante, también ellos le llaman avanzar, pero es un retroceso en el derecho. Si ustedes han podido ver, por ejemplo, habían los informativos en la tele, dieron la actuación, así lo llamo yo, de una profesora en el kinder, en el primero básico en realidad, que lleva un hombre para que los niños lo toquen. Creo que eso hemos hablado con ustedes. Un hombre desnudo para que lo toquen, ¿no? En el último, incluso ha salido ya en Facebook, en TikTok, etc. Resulta que una maestra también de kinder o de primer año, se nota, celebra el matrimonio entre dos niñitas y las obliga a besarse. Entonces, lo que se quiere, que en España está exacerbadísimo, lo que se quiere es que el docente, el profesor de la escuela, ejerza la patria potestad de los niños, ¿no? Con este tipo de tendencias de ideología de género, en los que ya los educan a los niños para que no vean con malos ojos el tema sexual. ¿En qué camino va? En el camino de la pedofilia. Va a desaparecer la pedofilia, ya no va a ser delito, ellos están buscando eso. Bueno, entonces, estas son las limitaciones que se ejercen de la patria potestad. En el Código Civil boliviano, en el Código Civil anterior, se reconocía expresamente la patria potestad de los padres sobre los hijos. Y era obvio que debería existir eso, ¿por qué? Porque un niño, un jovencito, no tiene formada todavía su madurez como para definir muchas cosas de su vida. Entonces, los padres van guiando en eso, ¿no? Lo que no le gusta ni al socialismo ni a la ideología de género es que los padres den valores a sus hijos, cualquiera sea este valor.
Por eso es que Marx odiaba a la familia, porque no le gustaba que los padres direccionen la educación de acuerdo a sus creencias. Decía, el Estado es el que debe educar. Entonces, como dato histórico, en la guerra de Vietnam, que ganan los Vietcongs, o sea, el Vietnam de izquierda, ¿ya? Línea marxista, maoísta, etc. Ganan ellos y el Estado los educa para que sean soldados. Desde niños ellos se convierten en espías de su propia familia. Van a la escuela, vuelven de la escuela a almorzar, digamos, o vuelven a su casa y están atentos a lo que digan sus padres. Si sus padres dicen una idea que ya están tan adoctrinados estos niños que se convierten en espías del Estado dentro de la familia. Entonces hay niños que los acusan a sus padres, a su madre o a su padre o a ambos de ir en contra de la revolución y los hacen matar, así de adoctrinados. Tanto sacrificio humano que ha habido, exactamente ha durado 10 años. 10 años este gobierno socialista. Porque el pueblo se ha cansado y los ha sacado patadas. 10 años. En 10 años han hecho, pero barbaridades con la vida humana. Bien. Pero bueno, estamos hablando de la patria potestad. Entonces, como ven ustedes, esta patria potestad romana era evidentemente ruda, dura. El padre podía hacerlo divorciar al hijo, podía botarlo en la casa, hacer que rompa el lazo familiar, y el lazo, si rompía el lazo familiar ya no recibía sucesión, ¿no? Así de rudo ha sido traído por los españoles a nosotros también. Y en el Código Civil Santa Cruz vemos que todavía la patria potestad es ruda. Por eso nuestros abuelos o tatarabuelos han sido criados con mano dura. Y a su vez nuestros abuelos con mano dura. ¿No ven? Y era una tradición estúpida, porque si el bisabuelo era rudo, el abuelo tenía que ser rudo, para equipararlo a la mujer. En la actualidad ya no hay eso, pero sí debe reconocerse la patria potestad, debe respetarse la patria potestad de los padres sobre los hijos para la educación. Es relativo, evidentemente, el hecho de que, digamos, alguien diga, no, porque los padres, mamá, nos direccionan. Sí, direccionan, porque no querría una familia que seamos drogadictos. Sin embargo, hay familias que se dedican, digamos, al robo. Hace unos años yo he tenido la experiencia de un estudiante hablando justamente de este tema. Él levantó la mano y nos contó a todo el aula lo siguiente. Él estaba viniendo de Potosí, de las minas, y se alojó en la casa de su primo hermano aquí, primo hermano de su padre. La familia de su tío habían sido delincuentes, ladrones. Entonces, y sus primos tenían más o menos la edad de él, y él contaba que en el almuerzo, generalmente, después de los fines de semana, etc., se contaban entre ellos, padres e hijos, niñas,
Rosa las huevadas que hacían en el mercado, en los mercados, en la cancha, en los alrededores, porque él vivía en la zona sur, en uno de los barrios que hay en la zona sur. Entonces, esa educación les daban los padres a los hijos. ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has robado? Ja, ja, ja. ¿Se dan cuenta? El chico, ¿qué nos contó? Que decidió salir de ahí y obligarlo a su padre a que le alquile un cuarto. ¿Por qué? Porque él mismo se dio cuenta que no podía estar en una familia que de esos valores. ¿Se dan cuenta? Él no era ni cristiano, ni católico, nada. Él solamente quería salir de ahí porque veía que los valores que estaban dando en esa familia eran completamente diferentes, ¿no? A los que sus padres lo habían educado. Entonces, hay cosas que en el mundo moderno hay que estudiarlas y criticar en el derecho. Ustedes están aprendiendo lo que es el derecho romano. Precisamente, primero, para que vean la fuente de nuestra norma. No hay posibilidad alguna de salir de ella. No hay. Todos los países que han tratado de hacerlo han fracasado. Imagínense, ya les he contado, ya saben ustedes, no les he contado, no les cuento. Pueden entrar ustedes en el Google y ver qué es la China. La China es un país capitalista, con economía social, dicen ellos, ¿no? Es un país comunista con economía social, un mame brutal. Ahora, ¿qué enseñan ellos? Derecho romano. Reconocen la propiedad privada, es decir, Marx y Mao Zedong se revuelcan en su tumba hace rato porque fracasaron en sus ideales, ¿no? Bien, así era el manejo de la familia romana. ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? ¿Queja? Yo quisiera hacer pregunta, pero no. Doctor. Adelante, María Rosa. Sí, una consulta. Cuando fallecía el padre, ¿quién se hacía cargo luego? O sea, ¿a quién sucedía con él? A ver. Buena pregunta. Hemos hablado de esto. Entonces, ya, imagínense, digamos, este paterfamilias que hemos dibujado en la pizarra, en el parentesco de coñación. Solamente eso, pero no vamos a hablar de coñación. Resulta que este paterfamilias es paterfamilias de toda esa familia. Tiene 2 hijos. Esos 2 hijos se han casado y le han dado nietos. Y algunos nietos ya se han casado y le han dado bisnietos. Así va la familia, ¿no es cierto? Pero este paterfamilias muere. Al morir este paterfamilias, estos hijos casados, estos 2 hijos casados, se convierten en paterfamilias de sus familias. ¿Se dan cuenta? ¿Hay harto pan? De sus familias. No es que el varón mayor ejerza potestad sobre todos los familias de sus hermanos, etcétera, etcétera, y por lo tanto sobre sus primos, sobre etcétera. ¿Se dan cuenta? No era así. Cada hijo va formando su familia y se convierte en el paterfamilias de sus familias. Cuando existía la gens, la cosa era similar, excepto que los parientes se unían, primos hermanos casados se unían con sus primos y hacían una familia grande. Pero esta familia grande también alcanzaba su gran número porque recibía clientes, ¿no? O sea, los incluidos, los arrimados, que no eran parientes, sino eran pastores que iban a buscar refugio a las familias. Por eso es que Tito Livio
Tito Livio es un historiador muy posterior obviamente a la República, etcétera. Es un historiador que va recopilando datos. Él dice que había gens que tenían hasta 500 miembros, pero no es muy creíble. No es muy creíble. Primero porque ya en la separación entre Tito Livio y el tiempo y el tiempo de la gens es muy grande. Y seguramente no había datos históricos. Tal vez estaba especulando un poco Tito Livio. Bueno, en suma, eso es lo que así se manejaba, compañera, la familia. Moría el padre, que era el abuelo, o hasta digamos, llegó a ser bisabuelo. Él era el paterfamilias. Muere él, entonces sus hijos se convierten en paterfamilias de sus propias familias. ¿Está bien, compañera? ¿Qué? Me dije que vas a apurar. Bien. ¿Qué pregunta más? ¿Alguien más? Creo que Ariel le querías preguntar a ver, Laura. Sí, doctor, yo quería preguntar, pero mi internet está un poco lento y no creo que pueda preguntar. Ya, adelante, Laura. Bueno, buenas noches, doctor. Pero ¿qué pasaba si, digamos, ya el padre muere y cada uno de sus hijos que ya están casados se convierten en padre familia de su propia familia? Pero si uno de ellos queda soltero, está soltero y aún no tiene una familia constituida. No pasa nada. Es igual que tu tío soltero. Tu tío soltero no se ha casado, no ha hecho familia. Está ahí. Nadie ejerce patria potestad sobre él porque es varón. ¿Te das cuenta? Sí, pero si sería mujer. Bueno, si es mujer y es soltera, ha de caer bajo la potestad de su hermano. ¿No? Digamos, el hermano mayor ha de ejercer patria potestad sobre esta mujer. Está bien, doctor, esa era mi duda. Muy bien, baja la mano. Doctor, buenas noches. Adelante, Saúl. Solamente es una curiosidad, doctor. El padre de familia tenía todo el poder sobre su familia. Cuando tengo entendido también de que se hacía responsable de la alimentación, de la educación y todo eso. Pero ¿qué pasaba con los hijos que tenían su familia, sus hijos? Pues también asumía toda la responsabilidad de todos ellos, era responsable, doctor. ¿Cómo se maneja? No, pues no, solamente es el ejercicio de la patria potestad, nada más. Inclusive, obviamente, a ver, de pronto el padre de usted todavía vive y su madre también, con el favor de Dios. Su padre, digamos, ejerce patria potestad sobre usted, pero usted tiene su trabajo, tiene la administración de su billete. Usted no es que su padre lo sigue manteniendo a usted y a su esposa y a sus nietos, no era así. Es solamente ejercicio de poder, reconocimiento de poder, ¿me entiende? Es reconocimiento de poder. El paterfamilias, de pronto el abuelo de usted tiene plata o no, pero es el abuelo. A ver, ¿cuántos de ustedes que tienen abuelo y abuela, el abuelo los llama por teléfono y les dice: hijo, se me ha pinchado la llanta, ven, ayúdame a cambiar? No corren. ¿Y qué ha pasado? ¿Dónde estabas? Le dice su mamá: estaba ayudando al abuelo. Y si es bisabuelo, lo mismo. Si no, es el respeto ya que se tiene además hacia el paterfamilias. Hacia el paterfamilias. A ver, ustedes de pronto todos los domingos van a almorzar donde sus abuelos. Y en la casa de sus abuelos se reúnen todos. ¿Ya ven? Entonces es el reconocimiento de esa patria potestad.
Pero el abuelo no es que el abuelo va a definir en la actualidad sobre ustedes, ¿no? Joderá, digamos, y le va a decir no sé, a Rocío, oye, no me gusta tu novio. No me gusta, listo. ¿No ve? Pero Rocío se quiere casar con el tipo ese y se casa, pues, ¿no? Pero en el derecho romano no era así. Mientras estaba bajo la potestad de su padre, el pater, sea abuelo o bisabuelo, le decía, Rocío, no te vas a casar. Y listo, no se casaban. Había un exceso de poder, inclusive en el medioevo, inclusive en esta nuestra Bolivia republicana de los años 900, había padres que decían, hija, no te vas a casar porque nos tienes que cuidar. Imagínense qué desgraciados. Entonces, había pues mujeres sufrientes, señoritas, ¿no? Que no se habían casado porque su padre les había prohibido. Ah, qué desgraciados. Y ya no se ve eso, ¿no? Pero de pronto ustedes todavía ven en sus familias antiguas que ha sucedido eso. La tía viejita que puta nunca se ha casado. Bueno, pero esos son ejercicios de poder, ¿no? De la patria potestad. Que en el derecho romano existía y que en la actualidad existe. Obviamente ya no es el poder tan abusivo, ¿no? ¿Qué más? Bien, compañeros, todo eso y mucho más el miércoles. Acabamos tutela y curatela y nos vemos en el segundo parcial. No. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Doctor, a ver si se pasa por la feria. Ay, sí.